Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Yo soy Luis Enrique Falú. Usted está en la sintonía de Noti1 630. Gracias por estar con nosotros en esta nueva semana, lunes 20 de abril de 2020. Gracias por la sintonía. Y de inmediato le quiero dar la bienvenida al programa a la doctora Marieli González Coto, bióloga celular y molecular, científica y profesora universitaria, a quien le agradezco que esté con nosotros en el día de hoy en el programa. Gracias, gracias por invitarme nuevamente y saludos a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, gracias por la aportación que le han estado realizando a nuestra isla a través de las diversas charlas, conferencias, columnas de opinión y a través de las redes sociales sobre toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia acá en Puerto Rico del coronavirus. A mí me gustaría comenzar con usted, doctora, que le explique a la ciudadanía por qué es tan importante tener datos claros para la toma de decisiones. Sí, mira, la importancia de tener los datos para tomar decisiones es que, como muchos han dicho, este virus, ¿verdad?, es un enemigo invisible. Y yo me atrevería a decir que no es invisible, porque las pruebas y los datos de rastreo son los que nos van a ayudar a verlo, a ver dónde está, número uno, a ver con cuán rapidez se está moviendo y predecir hacia dónde se va a mover. Así que las pruebas es la única manera que vamos a tener para hacerlo visible, y esa es la única manera que vamos a poder entonces ¿verdad?, enfocar todos los recursos y todas nuestras profesionales y toda la educación que se quiere dar para ¿verdad?, desacelerar el contagio, para pues, no tener una tragedia de grandes proporciones en el sistema, ¿verdad?, de salud, que es lo que nos importa. Ahora mismo se está discutiendo cuándo abrir, cuándo tratar de regresar a la normalidad, pero para poder hacer esto tenemos que tener unos datos claros que nos arrojen luz dónde estamos parados para tomar decisiones correctamente. Así es, y contrario a cómo se tomó la decisión de entrar en cuarentena, que esta decisión se tomó preventivamente y, ¿verdad?, muchos han dicho pensando en el pueblo, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, con el corazón, tratando, ¿verdad?, de no llegar a mayores. Esa parte pues, fue muy buena decisión del gobierno y la acertada. Ahora, salir de la cuarentena no puede ser, ¿verdad?, no puede ser algo que se haga con presiones de otros grupos, que se haga otra vez con el corazón. Se tiene que hacer con data y los datos tienen que ser certeros, porque el problema de esto, ¿verdad?, y mucha gente dice, no salgamos, otros sí salgamos. El problema de esto es que si salimos y todavía no tenemos unos datos que nos digan que el contagio disminuyó, entonces la ola que puede surgir después de salir va a ser mucho peor, puede ser mucho peor, ¿verdad?, exponencialmente hablando, que la que estamos viviendo ahora. Así que vamos a básicamente tirar por la borda todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, unos acertados y otros no, ¿verdad?, no tanto. Los vamos a tirar por la borda y entonces vamos a ver lo que hemos tratado de evitar, que es el colapso del sistema de salud. Que de hecho, para eso es que se ha llevado a cabo el toque de queda. La mayoría de la población lo ha estado cumpliendo para evitar que haya un colapso en el sistema de salud. No es que esto va a eliminar el virus nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él. No, y definitivamente, y gracias por traer ese punto, porque todas estas medidas, incluyendo las pruebas, no son para evitar el contagio individual, no es para, ¿verdad?, no es para el paciente, aunque ciertamente las personas que tengan, ¿verdad?, un cuadro clínico que sea, ¿verdad?, preocupante, personas que tengan otras enfermedades, las personas mayores que son pues, más propensas a morir, ¿verdad?, eso es lo que no queremos. Pues entonces estas personas, pues sí, las pruebas pues informan más allá que del estatus del individuo para tomar medidas, pero en el resto de la población, que es la mayoría,
las pruebas y la cuarentena no están hechas para el individuo, están hechas para la población, para evitar que entonces todo el mundo lo tenga y que esas poblaciones susceptibles pues caigan a necesitar cuidados hospitalarios y entonces el sistema de salud colapse. Quiero decir que cuando decimos el sistema de salud colapse, porque mucha gente pues quizás no tiene la certeza de qué significa esto. Esto significa que, por ejemplo, ya todos los doctores van a estar tan ocupados con pacientes de COVID-19 que cualquier otro caso, por ejemplo, si usted está camina por la calle, ¿verdad? Y se cae y se rompe una pierna, usted no va a poder ir al hospital a que lo atiendan, porque usted va a tener que quedarse en su casa con la pierna rota porque no va a haber médicos que lo atiendan. O igualmente, si usted se le revienta el apéndice, que le puede pasar a cualquier persona, no se están llevando a cabo estas cirugías porque el sistema colapsó. Y esto es lo que nos importa realmente más que el caso individual positivo. Pero obviamente la recolección de datos ha sido un tanto dificultosa para el Departamento de Salud. De hecho, tuvieron que reconocer que los datos que estaban dando de cierta manera estaban incorrectos y que había que depurar los mismos para tener los datos precisos. La realidad es que con eso se está trabajando y no es solamente aquí en Puerto Rico que ha ocurrido eso también ha ocurrido en otras jurisdicciones, pero aquí se estaban contabilizando como casos individuales una misma persona que le hacían la prueba rápida y esa misma persona después le hacían la prueba molecular y en vez de contar un solo caso contaban dos. Sí. Eso, sí, y eso, ¿verdad? Yo no puedo corroborar que ese dato específico, ese problema específico estuviera pasando en otras jurisdicciones. De verdad que eso de decir está pasando en todo, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? En manera oficial, pues eso no creo que sea muy responsable, pero sí en manera general, pues la mayoría de los países han tenido problemas, ¿verdad? Con la recolección de la data y más bien se relaciona a la cantidad, ¿verdad?, de personas fallecidas. En el caso de Puerto Rico, ese fallo de estar, ¿verdad?, de no segregar la prueba molecular, que es la que por ahora tenemos con más capacidad de detectar el virus versus la prueba rápida o serológica, esa deficiencia de segregar los datos, pues entonces tiene la posibilidad de duplicar o triplicar los casos positivos. Pero más allá de eso, y porque la gente pensara, bueno, pues si tenemos 2 o 3, ¿verdad?, duplicación, entonces son menos los casos positivos. Y no necesariamente ese es el caso, número 1. Porque entonces tenemos que determinar qué personas, es un proceso de qué personas dieron positivo a qué y si esos positivos son falsos positivos o no. Y entonces, más allá de eso, entonces quiere decir que nosotros no estamos teniendo pruebas accesibles a un mayor número en la población. Así que ese 0.2% del que se hablaba hace unos días, que ese es el 0.2% de las personas que se ha hecho la prueba, va a bajar ¿verdad?, de manera significativa. Entonces, ni siquiera estamos llegando, quién sabe, al 0.1% o mucho menos de eso. Así que ese es el otro, ¿verdad?, el otro ángulo que hay que ver. Así que tenemos entonces menos vista, ¿verdad?, menos evidencia de cómo se está comportando el virus. Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está en el planteamiento a través de su secretario de salud que podrían extender la cuarentena hasta junio y mucha gente dice, oye, ¿cómo van a tomar esa determinación de una extensión de la cuarentena cuando en este momento posiblemente yo me estoy quedando sin dinero, yo no estoy trabajando, tengo las cuentas ahí porque las cuentas no desaparecen, me siguen cobrando el alquiler de la casa, me siguen cobrando el carro, a menos que haga una moratoria, ¿verdad? Y me aprueben la moratoria, pero sigo pagando el colegio, sigo pagando el agua y la luz, las responsabilidades están ahí y si no las pago ahora se van a acumular en algún momento. Y el gobierno me está hablando de una posible extensión hasta junio a través del secretario de salud. Pero, ¿qué información es la que están utilizando porque nos dijeron primero que el pico era en 14 días? El pico iba a ser en marzo, después fue en abril y ahora nos siguen extendiendo el pico prácticamente cada vez que uno pregunta, no, mira, pues posiblemente el pico es para la próxima semana. Me gustaría que abunde sobre eso, por favor, doctora.
Sí, mire, ciertamente el pico ha cambiado, ¿verdad? Eso es una predicción y las predicciones son tan buenas como los datos que se le ponen. En este sentido, si tú tienes una cantidad poca de datos y estos datos pues no son certeros, pues entonces la predicción no va a ser fuerte. O sea, tenemos que pensar que las predicciones es eso mismo, es como decir que es casi una, ¿verdad? Una adivinanza, pero, ¿verdad? Un poco más informada. Y en ese sentido tenemos que, ¿verdad?, tener en cuenta eso. En el caso de Puerto Rico, la predicción con la que ellos estaban, ¿verdad?, tratando de establecer el pico, pues era predicción de los datos que tenemos con una mezcla de la predicción que tenía Estados Unidos para sus poblaciones. Y de hecho, que Puerto Rico no figura en ninguno de esas estadísticas. Y eso es bien importante porque somos colonia o somos Estado Libre Asociado, como lo quieran llamar, pero cada estado, de hecho, tiene su propio, ¿verdad? Su propio ambiente. Y en Puerto Rico, siendo una isla y todo, ¿verdad? Los factores que puedan afectar esa predicción no se está tomando en cuenta en las predicciones de Estados Unidos, es número uno. Número dos es que tenemos que esperar que esas predicciones cambien, es aceptable, ¿verdad? El modelo funciona así, pero como mencioné, si los datos no son robustos y son suficientes, muchos, pues esa predicción obviamente va a estar, ¿verdad?, bien off, o, ¿verdad?, que se dice bien por encima o por debajo de lo que pase. Otra cosa que afecta a las predicciones es el comportamiento humano, y se hace una predicción basada en que pues todo el mundo se quede en la casa, por ejemplo. Y eso, pues, si el gobierno y el ciudadano, si no lo hace así, pues esa predicción también va a cambiar. Así que en ese sentido, no nos debe sorprender que la predicción cambie, pero no podemos, ¿verdad?, sugerir que ahora va a ser para tal mes porque no tenemos los datos. Es una manera, pues, quizás de darle dirección a la persona, pero pues ¿verdad?, puede ser un arma de doble filo porque no tenemos datos para sustentarlo. Seguimos hablando de las pruebas y básicamente cuando se habla de las pruebas se recurre mucho a las pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas pueden arrojar resultados negativos o resultados positivos falsos. La prueba molecular es la que corrobora si la persona pues realmente tiene el COVID-19, pero mi pregunta es en este sentido, ¿cómo se está trabajando con los datos? Porque una cosa es hacer una prueba, otra cosa es evaluar a la persona que se va a hacer la prueba y otra cosa es corroborar esa prueba con una prueba molecular. Así es. Y esa pregunta, pues yo no te la puedo contestar, ¿verdad?, completa, porque el Departamento de Salud no ha sido transparente, no ha sido claro en tener un protocolo ¿verdad?, que diga qué prueba se le va a hacer a qué persona, en qué periodo de tiempo, para entonces uno poder decir, si tuviera los datos, por ejemplo, de las pruebas rápidas, decir, ok, estas pruebas salieron de una persona que, por ejemplo, se determinó que lleva más de una semana, ¿verdad?, de contagio, por ejemplo. Y eso ayudaría muchísimo, porque entonces esa prueba rápida coge un poco de validez, porque como sabemos el funcionamiento de la misma, y es que el funcionamiento de ella es que puede detectar mejor los casos positivos cuando esta persona ya ha sido, ¿verdad?, contagiada con el virus por un periodo de días mucho antes de la realización de la prueba. Pues estos factores son los que nos ayudarían entonces a poner números y poner perspectiva a los números que tengamos de la prueba molecular versus la prueba rápida. Por el momento no hay manera de saber, por ejemplo, lo que usted menciona, la prueba molecular se le hace a los 3 días de que la persona reporta un posible contagio, se le hace 14 días después. La prueba rápida, ese timeline es bien importante y por eso se está insistiendo en que además de las pruebas necesitamos tener rastreo de contactos e información del paciente, dónde está, dónde vive, cuántas personas pudo tener contacto, es asintomático, no es asintomático, es sintomático, viajó o no viajó, todas esas cosas que todavía desde el día 1 no tenemos y ahora mismo sí es más o menos igual, no las tenemos, así que no se puede determinar, ¿verdad?, cómo tratar esos resultados. Hace unos minutos estaba viendo el dashboard de la República Dominicana sobre cómo están trabajando
allá con la situación y me percaté de algo que desde un principio aquí se habrá pedido al Estado que lo haga, pero no sé por qué razón todavía no lo han hecho, es que allá, además de reportar las pruebas que han hecho, de reportar los positivos, los que han salido negativos, reportan también las personas que están hospitalizadas y reportan los que se han recuperado del COVID-19. Sí, así es, y eso es una manera de también de trabajar lo que es el sistema de, ¿verdad? El sistema de salud. Y también para que el pueblo sepa, o sea, de tantas personas positivas se recuperaron tantas personas. Y ellos tienen, y otros, ¿verdad? Y otros países tienen también la data de cuánto tiempo, por ejemplo, la persona estuvo en el hospital, de en cuánto tiempo se recuperó. Y esto se suma otro factor bien importante a la hora de tener esta data, es que para los posibles tratamientos, incluyendo las donaciones de plasma, que, ¿verdad?, es algo que se está escuchando por ahí, pero solamente van a ser efectivos ¿verdad?, y se van a poder utilizar si tenemos esta data, ¿verdad?, estos datos completos, porque necesitamos tener las pruebas moleculares para, ¿verdad?, confirmar que esa persona sí tuvo COVID y tener un banco, ¿verdad?, de datos de personas que puedan ser, ¿verdad?, posiblemente donantes de plasma para otros, pero esto ni siquiera se puede empezar a pensar, porque realmente no tenemos la capacidad para ver qué está, ¿verdad?, para traquear o para hacer rastreo de estas personas que ya se han recuperado. Pero ¿por qué todavía estamos en la etapa de hablar sobre eso cuando eso debió haberse hecho desde el día 1? Mira, persona contagiada, persona que no vive solo, persona que debe tener familiares, persona que debió haber ido a su centro de trabajo, persona que posiblemente estuvo en una reunión. Oye, fulano, tú saliste positivo, ¿con quién tú vives? ¿Con quién tú tuviste contacto? ¿Quiénes son esas personas? Y darle ese seguimiento. Digo, eso no es tan difícil, creo yo, no sé. Digo, lo digo desde el lado de acá, que yo no trabajo con eso, pero yo no creo que eso sea tan difícil. Sí, y ciertamente si no se hizo, ¿verdad? Porque a veces muchas personas están diciendo, no podemos volver al pasado, ya lo pasado, pero ciertamente todavía se puede hacer, todavía se puede volver atrás y darle una llamadita, ¿verdad? Y otra vez yo lo digo aquí, ¿verdad?, desde mi escritorio, pero tratar de buscar la mayor ¿verdad?, la mayor información, la cantidad de información para tener los datos concretos. Yo no sé, no le puedo contestar el por qué eso todavía no se ha hecho. Desde el día 1 ¿verdad? Yo escuché a muchas personas, incluso epidemiólogos prominentes, decir esto es necesario, ¿verdad? Después de que las organizaciones mundiales lo dijeran primero. Esto es necesario, así se debe hacer. Hay pueblos como Villalba que lo está haciendo. Una persona hizo, ¿verdad?, su equipo. Villalba no es ¿verdad?, no es un pueblo tan grande, pero hizo su equipo y ¿verdad?, a nivel de municipio está haciendo este rastreo. Así se pudo haber hecho junto con potencializar, o sea, las pruebas moleculares, en vez de, ¿verdad?, pensar en 40 millones para las pruebas rápidas, se pudo haber coordinado exitosamente la realización de estas pruebas rápidas masivas, y se pudo haber hecho, y todavía se puede hacer. Lo que pasa es que necesitamos, ¿verdad?, el deseo del gobierno de hacerlo. Doctora Marieli González, para recapitular y para dejar algunos puntos, ¿verdad?, cardinales de esta discusión al aire. ¿Hacia dónde debe ir el Estado en este momento? De verdad que va a sonar como un disco rayado, pero para donde, ¿verdad?, debemos ir es a aumentar la capacidad de las pruebas. Y esto no hay escapatoria, esto lo recomienda todas las organizaciones mundiales. Necesitamos saber dónde está el virus y cómo se está comportando. Esto es lo número 1. Número 2, tenemos que empezar con los esfuerzos de rastreo de contactos, porque aún en la cuarentena todos sabemos que hay personas que están saliendo porque no se puede hacer una cuarentena full, ¿verdad?, completa. Eso no existe, no se ha hecho en ningún país porque es virtualmente imposible. Así que ese esfuerzo de rastreo de contactos tuvo que empezar ayer, pero tiene que empezar y el tercero es que, ¿verdad?, tienen que haber protocolos establecidos en lugares esenciales. Por ejemplo, ninguna organización mundial recomienda abrir la escuela, por ejemplo. Pero
los centros, ¿verdad? Los de servicios esenciales, los trabajos, tienen que tener su protocolo de monitorear los pacientes, o sea, los casos positivos, y de protección personal. Tiene que haber una evidencia clara de que todos estos sitios esenciales tienen ya funcionando, no que los van a tener, tienen ya funcionando protocolos que van a ser, incluido la educación, que van a ser para los empleados que necesitan, ¿verdad? Y llegar a esos sitios, y los tienen que tener funcionando. Así que mientras estas tres cosas no sucedan, pues no podemos empezar a sugerir ningún tipo de flexibilización a la cuarentena. Y obviamente, aunque se han enfocado, ¿verdad?, en las pruebas, se han enfocado en los datos que está suministrando el Departamento de Salud, también hay que continuar la campaña educativa a los ciudadanos referente al lavado correcto de manos, al distanciamiento físico, de mantener los 6 pies, que aunque usted tenga una mascarilla puesta, eso no significa que usted puede estar encima de la otra persona, que tiene que tener una mascarilla puesta de una manera correcta, no es para que usted ande con ella puesta en el cuello como si fuera un collar, como he visto a gente por ahí. Las mascarillas quirúrgicas, las famosas mascarillas azules, realmente esas mascarillas sirven para que usted no contagie a otros si usted está enfermo, pero no evitan que usted pueda contagiarse, a menos que usted se la ponga al revés, donde está el filtro de la mascarilla. O sea que hay que seguir con la campaña educativa al ciudadano, que hasta ahora en su mayoría la gente lo ha hecho bien porque han estado siguiendo el toque de queda, pero también hay que continuar con el distanciamiento físico para evitar la propagación de este virus. Así es, y cuando hablamos de regresar, ¿verdad?, a la vida normal, no, el nuevo normal no va a ser el normal que vimos antes del coronavirus. Y me explico. Cuando finalmente se aumenten las pruebas y todo lo demás haya sucedido y empieza a flexibilizarse la cuarentena, todavía necesitamos, como ustedes mencionan, practicar el distanciamiento social. Hay que enfatizar que las máscaras se van a usar mucho más frecuentes que lo que se está usando ahora, igual que lavarse las manos, igual que todas esas medidas que se han sugerido van a ser mucho más importantes una vez se flexibilice la cuarentena. Así que el nuevo, y mucha gente, ¿verdad?, no lo piensa así, pero el nuevo normal va a ser bien diferente a lo que, ¿verdad?, a lo que era antes, y así debemos seguir educándonos. Yo he visto una cosa, igual que usted, que de verdad pues, da un poco de miedo, porque cuando usted usa las cosas mal, usted tiene un falso sentido de seguridad que aumenta exponencialmente su riesgo de contagio. Si usted tiene guantes puestos, ¿verdad?, todo el tiempo y está usándolo para todo lo que hace, mire, mejor quédese sin guante y lávese las manos, porque está usándolo mal, pero usted piensa que lo está usando bien, pues va a ser desprevenido. Realmente eso no es que lo queramos hacer, es humano, ¿verdad? Es como la mente funciona. Así que esas cosas también el gobierno y el individuo tienen que operar en el sentido, tenemos que seguir educando a las personas, porque esto no es algo que viene ya, ¿verdad? No es como que amarrarse los zapatos, que todo el mundo lo aprendió cuando era pequeño y es bien difícil que se te olvide. Esto es algo que para muchos profesionales de la salud y de laboratorio nos toma años. Realmente usar estos dispositivos bien nos toma años, o sea, es un training, no tampoco salimos con eso. Así que es bien importante mencionar que el nuevo normal va a requerir que usted sea cuidadoso y usted aprenda y reaprenda cómo usar estos dispositivos para protección personal. Doctora Marieli González, gracias por esta aportación que usted le hace al pueblo puertorriqueño.